encantado de estar aquí en la Asociación Castellano-Manchega de Antropología. Me siento un poco, no porque juego en casa, me siento un poco negro, ¿no? Porque yo no soy antropólogo, me dedico a la historia del arte y he tenido el atrevimiento de escribir la palabra antropológica en mi título, lo cual, pues no sé... pero diré en mi descargo que de lo que voy a hablar básicamente es de lo que la historia del arte debe a la antropología, que es mucho realmente, es mucho. Es en la no fusión, pero en la... Cuando es la historia del arte y la antropología se tocan, esto para nuestra disciplina es muy bueno, porque los antropólogos, vosotros manejáis una noción de arte que probablemente es diferente a la nuestra, pero que es muy enriquecedora. Entonces, pues el propio Barbour hizo una incursión por la antropología, ahora veremos que un poco chapucera, pero bueno, la hizo y eso supuso una interesante lección para la historia. Hans Belting, por ejemplo, que habla de arte y antropología, aunque no hay que creer todo lo que dice, porque él, por ejemplo, dice que la historia del arte ya ha terminado, no estamos dispuestos a creer eso. O Arjuna Padurai, que habla un poco el poder de agencia de las imágenes. Entonces yo creo que de verdad que este cruce de la historia del arte y antropología es muy importante para la historia del arte. Por eso quería hablar un poco de esto. Quería hablar un poco de esto y quería hablar también de Avi Barbour, que es probablemente no solo el historiador, sino puede que uno de los personajes más curiosos y más interesantes y más fascinantes del ámbito de la historia del arte. Es muy paradójico además, porque como veis en la diapositiva, pues Barbour nació en Hamburgo en 1866, murió en la misma ciudad en 1929, no fue especialmente longevo, y a su muerte pues quedó prácticamente olvidado, curiosamente, ¿no? Sus discípulos rehicieron de alguna manera su obra y Barbour quedó bastante oculto. Ahí Barbour quedó bastante oculto, pero en los 80, los años 90, los 80 sobre todo, cuando un poco terminaron las certidumbres, ¿no? Pues todo el mundo de repente dejó de saber lo que era la historia del arte, pues se le redescubrió y una obra, él decía que su método era como una sopa de anguilas, ¿no? Exageraba un poco. Entonces esa obra tan fragmentaria, pues vista a la luz de la posmodernidad, resultó ser algo muy interesante y muy fascinante, hasta el punto de que un historiador del arte que me gusta mucho, que me interesa mucho, al que sigo mucho, que es Jordi de Uberman, dijo que Didi Uberman dijo: los tres fundadores de la historia del arte son Avi Barbour, Walter Benjamin y Carl Einstein. Tres vidas atormentadas. Benjamin, ya sabéis, se suicidó en Portbou en 1940, Carl Einstein se suicidó en 1944 en el sur de Francia, los dos por la misma razón, huyendo de los nazis. Y Avi Barbour tuvo una vida también que es una peripecia de lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que es un fundador de la historia del arte moderna. Avi Barbour era el primogénito de una familia de 7 hermanos, banqueros, hamburgueses, judíos, gente muy rica, y 5 hermanos y dos hermanas que no aparecen en la foto. Avi Barbour es el de la derecha y veis que está con un gesto como de pedigüeña, ¿no? Está con las manos puestas como pidiendo, no sé si lo veis bien, ¿no? Y está pidiéndole a su hermano Max, que es el jefe de la familia, ¿no? Avi Barbour era el primogénito, pero a los 13 años le dijo a su hermano: te vendo los derechos de primogenitura, insisto, eran judíos, alemanes, banqueros, te vendo los derechos de primogenitura, pero a cambio de eso tú me tendrás que comprar todos los libros que necesite a lo largo de mi vida. ¿Quién pudiera, ¿no?, tener a alguien dispuesto a comprarle todos los libros que necesitara? Y realmente lo hizo, y Avi Barbour se dedicó a la historia del arte. Y el legado más importante de Barbour es esta biblioteca. Una biblioteca que cuando Barbour murió contaba con 60.000 volúmenes. Barbour murió en 1929, en 1933 pues
Hamburgo no era el mejor sitio del mundo para tener una biblioteca abierta, entonces Fritz Sals, que era uno de los albaceas intelectuales de Warburg, organizó el traslado de la biblioteca a Londres, ¿no? Para disgusto del ayuntamiento nazi de Hamburgo, ¿no? Esto no es anecdótico, es importante porque Warburg es un historiador del arte muy diferente a los historiadores del arte del siglo XIX y del cambio de siglo, que se ocupaban sobre todo de estudiar el catálogo, de estudiar el patrimonio, hacían atribucionismo, incluso muchos vivían del mercado. Renzo, por ejemplo, vivía de lo que compra-vendía de obras de arte, aparte de escribir unos artículos y unos libros estupendos, ¿no? Pero Warburg lo que decía era que para ser historiador del arte lo primero que necesitaba uno era una biblioteca, o sea que la principal herramienta de investigación era una biblioteca, y esto a mí me parece muy interesante porque es verdad realmente, más allá de decidir que el cuadro es de fulanito o de menganito, pues realmente lo que hace falta es una biblioteca. Hay libros sobre la biblioteca de Warburg, hay dos libros muy interesantes sobre la biblioteca de Warburg. Uno es de José Francisco Ibar, que es un interesantísimo historiador español que fue director del IBAM, fue el primer director del IBAM, es un tío que hizo toda su carrera en Londres, y él ha estudiado muy atentamente la biblioteca de Warburg, que estaba un poco organizada, entonces no era como ahora, ¿no? Que hay esa clasificación decimal universal y hay los catálogos informáticos, ¿no? Y él organizó su biblioteca un poco por asignaturas afines, o sea, como por disciplinas afines y cercanas. Y fijaos lo que voy a tutear, porque somos pocos y tal, y así estoy un poco como en clase y estoy más tranquilo. Fijaos lo que decía, lo que dice Ibar. El primer espacio lo ocupaban los libros y tratados sobre los problemas de la expresividad en psicología, en el arte histórico, para extenderse lógicamente sobre la génesis y naturaleza de los símbolos, la antropología y el difuminado espacio epistémico, de las creencias, habrían investigado una amplia derivación hacia la filosofía, la teoría y la historia de la ciencia, una insólita novedad en los anaqueles artísticos. La planta tercera reunía fuentes y trabajos seminales en torno a las variables del lenguaje. Ernst Cassirer, que fue muy amigo de Warburg y que se cartearon y que es autor de una famosa filosofía de las formas simbólicas, decía que había un antes y un después, que él sin la biblioteca de Warburg no habría podido hacer lo que hizo. Entonces, el primer legado de Warburg es la biblioteca. Todavía funciona, todavía está en Londres esta biblioteca, ahora un poco olvidada, un poco rancia, ¿no? Pero realmente la biblioteca marca la idea de Warburg de una disciplina abierta, con vocación muy interdisciplinar, ¿no? Y que plantea la obra de arte como algo que tiene muchas entradas y muchas salidas y que tiene muchos puntos de vista, que puede verse desde muchos lugares, desde muchos sitios. Y esta visión del fenómeno artístico se parece bastante a la visión antropológica de las cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un cierto punto de contacto. Bien, decía, voy a hacer un pequeño recorrido biográfico por la vida, claro, de Warburg. Warburg, decía, nació en 1866 en Hamburgo. Él tuvo una formación humanística muy sólida, ¿no? Donde pues estudió latín y Gombrich en su biografía lo explica muy gráficamente. Dice que un señor que había nacido en el seno de una familia de banqueros hamburgueses y judíos en el siglo XIX y muy ricos, tenía el futuro prácticamente trazado. O era el banquero de la familia, o si era una persona de letras tenía que ser rabino, ¿no? Sin embargo, Warburg decidió dedicarse a la historia del arte, lo cual no gustó nada a su familia, ¿no? Porque alguien que se dedica a la historia del arte pues tiene que encargarse de analizar imágenes cristianas o imágenes paganas en esa cultura algo icónica que es la cultura judía. Pero él tuvo que vencer grandes resistencias, ¿no? Pero se podría hacer a veces lo he pensado, se podría hacer un artículo sobre lo que los intelectuales judíos han aportado a la historia del arte, porque han aportado básicamente teoría, porque son gente muy educada en la palabra y en la escritura, y es el caso de Warburg y es el caso de algunos discípulos de Warburg. Entonces, bueno, él consiguió por fin vencer
esa resistencia. Este libro es un libro que leemos con mucho interés, como un poco como el origen de la crítica de arte, y yo siempre remarco mucho la segunda parte del título, La Oconte, que es un libro del siglo XVIII, de Lessing, que habla de cómo acercarse a la obra de arte a partir de esta escultura del siglo I aproximadamente, esta escultura romana del siglo I después de Cristo, pero me gusta subrayar la segunda parte del título, La Oconte, o sobre los límites de la pintura y la poesía, porque realmente lo que interesó a Barghoorn y lo que realmente nos interesa a quienes nos dedicamos ahora a la historia del arte fue la relación entre el arte y entre la imagen y la palabra, que es una cosa que está siempre ahí muy presente, pero al final Foucault dice, la relación entre la imagen y la palabra es algo intrigante, algo que nunca conseguimos saber. Entonces este es un libro base de partida de Barghoorn, y otros dos libros de partida de Barghoorn son este de la cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt, que no era exactamente un historiador del arte, era más bien un historiador de la cultura, ¿no? En aquella visión cultural del siglo XIX, de disciplinas muy universales, ¿no? Muy totalizantes, donde se quería saber todo y conocer todo. Burckhardt vio un poco en el Renacimiento, en este libro, La cultura del Renacimiento en Italia, que habla de arte, pero no habla mucho de arte. El primer capítulo del libro es el Estado como obra de arte. Hay un capítulo dedicado a la fiesta. Leyendo este libro uno se da cuenta de la importancia del arte en el Renacimiento italiano, porque está ahí, porque es una cosa muy difusa, que está ahí. Pero hay otra cosa interesante en este libro, y es que Burckhardt veía en el Renacimiento el inicio de la humanidad contemporánea y de la cultura contemporánea. Él, pues que vivió en el liberalismo del siglo XIX, entendía que ese liberalismo había empezado en el Renacimiento, el primer banco, la primera letra de cambio, ¿no? Y bueno, pues un poco Burckhardt ve los fundamentos de la civilización occidental del siglo XIX en el Renacimiento. Esto es importante porque va a influir mucho en Barghoorn. Barghoorn va a ver un poco así las cosas. Es muy habitual en el siglo XIX. Y el otro referente para Barghoorn es Nietzsche. Los dos se conocieron. Nietzsche recibió clases de Burckhardt en la Universidad de Basilea. Este libro, el nacimiento de la tragedia, donde de alguna manera la serenidad de los griegos aparece como una máscara por sujetar los ataques de lo dionisíaco. O sea, lo que plantea el nacimiento de la tragedia es que la cultura es una lucha permanente, ¿no? Entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre lo trágico y lo tranquilo y lo sereno, ¿no? Y ahí aprendió Barghoorn que hay un libro que solemos caracterizar como el inicio de la historia del arte, que es un libro de Joachim Winckelmann, un ilustrado alemán, que se llama Historia del arte en la antigüedad. Y ahí Winckelmann da una visión del clasicismo. Dice, ¿qué es algo clásico? Dice, lo clásico se define por la serena grandeza. Una cosa es clásica cuando es tranquila, cuando es serena, cuando es muy ordenada, pero leyendo a Nietzsche uno piensa que lo clásico es otra cosa. Y entonces Barghoorn empezó a pensar que lo clásico podía ser otra cosa. Bueno, él decidió ir a Florencia. Claro, la Florencia del siglo XIX era un poco Henry James ha escrito libros sobre la Florencia del siglo XIX, Edith Wharton, era un sitio de viajeros, era un sitio de cruce de muchas cosas, ¿no? Y bueno, Barghoorn decidió ir a Florencia para hacer una tesis sobre la pintura de Botticelli, pero que ahora veremos que no es exactamente sobre la pintura de Botticelli. Y los historiadores del arte que visitaban Florencia en el siglo XIX llevaban bajo el brazo las vidas de Vasari. Las vidas de Vasari, que son un conjunto de biografías de artistas florentinos de los siglos XIII, XIV y XV, donde, bueno, pues es una historia de la progresividad que empieza por Giotto, que termina con Miguel Ángel.
Entonces, cuando Barbour llegó a Italia, vio que ese clasicismo del que le habían hablado no era exactamente así. Él dijo, ¿cómo demonios un señor como Leon Battista Alberti, que es el autor del tratado más importante sobre pintura, que es el tratado sobre arquitectura, que es un tipo capaz de hacer el templo malatestiano en Rimini, que, como veis, es una cita literal del Arco de Augusto y que es absolutamente fiel a la arquitectura romana clasicista? ¿Cómo demonios este hombre permite en su templo esculturas como esta, ¿no? Tan airosas, con tanta curva, con tan poca serena grandeza, ¿no? Entonces ahí Barbour empieza a darse cuenta de que las cosas no son exactamente como se pintaban, y que realmente el clasicismo es un poco como plantea Nietzsche, ¿no? Una caja de Pandora, que uno puede abrir y encontrar muchas cosas. Y él pues decide hacer una tesis sobre Botticelli. Botticelli, está bien preguntarse cuando pensamos sobre estas cosas, cuál es la visión del momento, cómo veían a Botticelli los interesados en pintura, los ingleses y los alemanes y los italianos en aquella época, en aquel momento. Bueno, lo veían como un pintor decadente, absolutamente decadente. Los alemanes llevaban debajo del brazo el libro de Vasari, y los ingleses llevaban bajo el brazo, es una forma de hablar, ¿no?, el Renacimiento de Walter Pater. De ese libro de Walter Pater, del Renacimiento, Virginia Woolf dice que es el mejor ensayo que había leído nunca. Bueno, es un nivel, ¿no? Virginia Woolf, si lo decía ella, seguramente será verdad. Pero ellos ven la pintura de Botticelli como algo no clásico, algo decadente, porque lo leen a través de la pintura que se está haciendo en Inglaterra en aquel momento, ¿no?, de la pintura del prerrafaelismo, de Dante Gabriel Rossetti, por ejemplo, o este tipo de obras. Viene a cuento porque cuando Barbour llega a Florencia se encuentra con esta pintora, con Mary Herr, y acaban por casarse, y Mary Herr es inglesa, es pintora, es escultora, y le comunica otra visión de la pintura diferente, otra visión del arte diferente, desde la práctica. Mary Herr hacía cuadros como este vagamente impresionista, ¿no?, pero veía un poco la pintura de Botticelli a través de estos cuadros, a través de esta pintura. Bueno, cuando llega a Florencia, Barbour lleva un bagaje grande, interesante, ¿no? Él ha estudiado latín, ha estudiado mitología, historia de las religiones, que es lo que le pone un poco en contacto con la antropología también, y él, más que en una historia del arte pura y dura, ¿no?, en una historia del arte descriptiva, clasificatoria, de maestros, de discípulos, de estilos, él piensa en una historia de la cultura, una historia de la cultura donde el centro sea la imagen. O sea, él plantea, cultura es un término además muy antropológico, ¿no? Ahora cultura es un término muy degradado, ¿no?, como ya sabéis, pero en aquella época no. Entonces, él piensa en una cultura más allá de la cultura escrita, la cultura de la imagen, que a partir de la imagen podemos estudiar la sociedad del momento, y piensa en esta historia cultural. Kulterman, que es un autor que ha hecho una historia de la historia del arte muy interesante, dice: Barbour quería salir del mundo constreñido del catálogo. O sea, el catálogo le parecía una cosa pequeñita y él quería salir de eso, ¿no? Y en Florencia, pues él redacta esta tesis. Hay un resumen publicado en castellano, pero fijaos en el título de la tesis: El nacimiento de Venus y la primavera. No todas las obras de Botticelli, solo dos mitologías. Una investigación sobre las representaciones de la antigüedad en el primer nacimiento italiano. Es decir, lo que Barbour se pregunta es, vale, o sea, es verdad, renacimiento quiere decir renacimiento de la antigüedad. Así lo plantean los intelectuales florentinos del 480, pero ¿cómo leen la antigüedad? ¿Qué cogen de la antigüedad? ¿Qué se quedan de la antigüedad? Ese es un poco el problema. Y en este texto, Barbour pues une sobre todo cultura, filosofía y arte, ¿no? Pues él, por ejemplo,
habla de los himnos homéricos, que en aquella época se pensaba que eran de Homero, habla de Poliziano, habla de cómo Botticelli sigue esas descripciones, ¿no? De cómo Botticelli sigue esas descripciones y cree que está siendo clásico, pero uno nunca puede estar seguro de estar siendo clásico salvo que esté copiando algo. Tiziano, por ejemplo, cuando hizo sus poesías, que están sus poesías, la mitad de ellas están en el Museo del Prado, él siguió, para hacer su bacanal, él siguió una descripción de Filóstrato. Filóstrato hablaba de una galería de arte bajo-romana y él hacía una descripción de esta metodología, cómo hay que pintar una bacanal. Pero ¿cómo estar seguro de que uno puede estar pintando bien la bacanal? Si uno no ha visto la bacanal romana y solo tiene una descripción y cada uno leemos de una forma diferente, de un modo diferente. Entonces Barbour se dio cuenta de eso y dijo: cada época tiene la antigüedad que se merece, cada época busca de alguna forma la antigüedad que se merece y la antigüedad que necesita. Bueno, él hace esa historia del arte todavía entonces un poco rara, ¿no? Donde intenta cuadrar literatura, filosofía, arte, tratadística artística, etcétera, etcétera. Intenta colocar un poco todo eso, ¿no? Mecenas, la acción de los mecenas, un poco la idea de que la interpretación de la obra de arte está siempre fuera de la obra, está en quien la lee, está en quien la encarga, está en quien la ve, está en quien escribe de la obra. Y bueno, él sigue algún tiempo haciendo estudios florentinos, pero de repente lee este libro de Darwin, que es todo un personaje para explicar toda la ciencia y la cultura del siglo XIX, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Y escribe, Darwin, o sea, hay libros de Darwin, por ejemplo, El viaje del Beagle se puede leer como una novela de viaje, literalmente, ¿no? Hay libros de Darwin que son como novelas, y este realmente bueno, yo no lo habría leído si no hubiera sabido que lo de Barbour, ¿no? Pero bueno, pero él escribe en sus notas: por fin, un libro que me ayuda. Y es que, claro, hay que ser muy universal, ¿no? Para salirse de la historia del arte y decir, tengo que leer a Darwin, ¿no? Ahora es más fácil, pero en aquella época no. Y la hipótesis del libro, así lo cuenta Gombrich en su biografía, así lo leyó Barbour, que los movimientos expresivos en el hombre se pueden remontar en la cadena evolutiva hasta los movimientos intencionados de los animales. El ceño sirvió para proteger los ojos de los animales en combate. Nuestras expresiones faciales son los residuos simbólicos de lo que fue un acto biológicamente útil. Es decir, lo que leyó Barbour es un gesto, tiene siempre una prehistoria, un gesto tiene siempre una memoria que podemos reconstruir. Detrás de un gesto hay toda una historia compleja y complicada. Y Barbour pensó, pues detrás de una imagen probablemente también. Detrás de una imagen también hay una historia, también hay una memoria complicada, ¿no? Bueno, él pues lee a Carlyle, lee a Theodor Weiser, que a partir de Theodor Weiser pues elabora un poco su teoría del símbolo como un aspecto importante de la cultura humana, pero del símbolo como algo, como plantea Weiser, del símbolo como algo en que lo irracional está muy cerca de lo racional, está muy a flor de piel. Bueno, él estaba pensando cosas muy parecidas a las que pensaba Freud en aquella época, ¿no? Freud tenía 10 años más que Barbour, ¿no? Pero está pensando en estas mismas cosas. Bueno, traído este retrato de Salvador Dalí del Dr. Freud. Ellos tuvieron una entrevista y no se entendieron mal, ¿no? Freud dijo, bueno, esto del surrealismo que ven de usted me interesa muy poco, a mí me interesa el arte, pero esto no. Le había pasado 20 años antes a Freud con Breton, pero los surrealistas, pues, y la fortuna de Freud tiene mucho que ver con eso. Los surrealistas convirtieron un poco a Freud en su padre putativo, ¿no? Pero bueno, él pensaba cosas parecidas a las que pensaba Barbour y a las que pensaba Benjamin, Benjamin decía, una obra de arte siempre es un manifiesto de civilización y de barbarie.
bipolaridad, ¿no? que está muy presente en la obra de Barbour, en la obra y en la vida de Barbour. En 1895, pues Barbour se fue a Estados Unidos. En realidad fue por un asunto muy prosaico, fue a la boda de un hermano, pero él tenía una gran... había mitificado, era el momento del oeste como mito, ¿no? Y entonces él, esto es de su diario, pues contactó con la Smithsonian, con la institución smithsoniana, y esto es lo que escribe después Barbour recordando esto. La institución smithsoniana, dice, es el cerebro y la conciencia científica de los estados del este. Y allí encontré realmente en las personas de Cyrus Dudley, que era judío como él, Mirjot, Hamilton Cassin, James Mooney, que fue el primero que empezó a hacer estudios sobre los indios americanos, bueno, no sé si el primero, pero de los primeros, sin olvidar, dice, a Frank Boas en Nueva York, a los pioneros de la investigación indígena, que me hicieron ver la importancia universal de la América salvaje y prehistórica. Por eso decidí visitar el oeste americano. A ello hay que añadir un anhelo de lo romántico, ya había una etiqueta romántica en el oeste americano, ¿no? que luego duró mucho, porque al final esa historia es fascinante. Buffalo Bill te acabó sus días haciendo teatro, haciendo circo en París, ¿no? De hecho hay un cuadro cubista de Picasso donde reproduce un cartel de aquellos espectáculos de Buffalo Bill, que probablemente él vio alguno. Hay un libro muy bonito que cuenta esto, se llama Tristeza de la Tierra, de cómo Buffalo Bill, después de exterminar a todos los búfalos del mundo, pues acabó siendo una especie de titiritero en París, ¿no? Es muy bonito, es muy interesante. Por otra parte, y esto lo subrayo a propósito de Barbour, había tomado verdadero asco a la historia del arte de orientación estetizante. O sea que él lleva a cabo un viaje, poco menos que un viaje turístico, ¿no? Pues para evadirse, ¿no? de alguna manera. No fue casual que ese contacto con la institución smithsoniana. Él vino a la boda de un hermano, tenía otro hermano que vivía en Estados Unidos. Estos hermanos se emparentaron con banqueros americanos y querían entrar en el mercado americano, y pensaron que la mejor forma de hacerlo era hacer una fundación. Ya sabéis que el mecenazgo en Estados Unidos tiene mucha importancia, quizá en el siglo pasado todavía más, ¿no? Y Barbour pensaba en eso, en una fundación quizá histórico-artística, etnológica, etcétera, etcétera. Entonces él decide, bueno, es un momento en que las investigaciones sobre la vida de los indios americanos está de moda, ¿no? Este anónimo recoge la famosa matanza de Sioux de Wounded Knee, ¿no? Una de las matanzas más bárbaras de los Estados Unidos. Al tiempo que pasaban esas cosas, los antropólogos oficiales pensaban, tenemos que estudiar la cultura india para que no se extermine con sus dueños, ¿no? Y bueno, pues él es un poco esclavo de esta romantización del oeste americano. Y bueno, decide pasar un tiempo con los indios pueblo, ¿no? Este otro libro, este atlas, El mundo reflejado en el pensamiento cambiante de los pueblos, es un atlas de un Adolf Bastian, que es Adolf Bastian es un antropólogo de cuyo trabajo viene la noción de arquetipo de Jung. Y él pensaba, claro, los intelectuales del siglo XIX pensaban que en una visión panorámica de las cosas, pensaban el mundo reflejado en el pensamiento cambiante de los pueblos. Él pensaba que se podía escribir un libro donde cupiera todo el pensamiento de todos los pueblos, ¿no? Y Barbour también tenía esa idea, tenía esa visión totalizante, y así está en su último proyecto. Por otra parte, Barbour también había leído la cultura primitiva, ¿no? de Barnett Taylor. Una cita de la cultura primitiva de Barnett Taylor que interesó mucho a Barbour, y que nos sirve para aclararnos un poco sobre lo que Barbour buscaba en su convivencia con los indios pueblo. Como nuestra vida moderna reposa directamente sobre la antigüedad y sobre su estado de salvajismo.
Él entendía, bueno, él y mucha gente, Levi-Bruhl, entre otros, entendían, ellos pensaban que en los llamados pueblos primitivos estaba el origen de la humanidad y que realmente pues, los pueblos primitivos suponían nuestra infancia, ¿no? Y él decía, si aprendo cómo simbolizan los... No me gusta el término, pero no encuentro otro. Los llamados así pueblos primitivos, aprenderé cómo simboliza la humanidad, cómo construye los símbolos la humanidad. Hoy estamos muy lejos de pensar eso, hoy sabemos que la historia es un relato plural, la historia del arte también, la antropología también, por supuesto, pero era un poco lo que Warburg buscaba en esa visión un poco mitificada. Bueno, en 1896 Warburg vuelve a Europa. Voy a dar un pequeño salto ahora, pero voy a volver a los indios Pueblo. Vuelve a Europa y se dedica a estudiar fundamentalmente temas clásicos de arte, ¿no? Que no tienen que ver con esto, pues Leonardo, empieza a construir una conferencia sobre Rembrandt que acabará en los últimos días de su vida y que es realmente espléndida, el retrato en el Renacimiento, el mecenazgo en el arte florentino, y en 1918 es presa de una crisis nerviosa que acaba diagnosticándose como un brote de esquizofrenia. Sus biógrafos dicen que realmente aquello tuvo que ver con un desasosiego que vino del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que le supuso grandes problemas, ¿no? Él lleva un diario de esa enfermedad y bueno, explica su enfermedad en términos que me parecen casi poéticos, ¿no? Dice, mi enfermedad consiste en que pierdo la capacidad de conectar las cosas en sus simples relaciones causales. Esto es el trabajo de un humanista, ¿no? Esto es el trabajo de alguien que se dedica a la historia o a la historia del arte o a las ciencias sociales o a las humanidades, o como queramos llamarlo. Básicamente hacemos eso, conectar las cosas en sus relaciones causales. Entonces Warburg debió pensar que seguramente perdía su capacidad de escritura, su capacidad humanística. Nunca dejó de escribir durante la enfermedad. Siempre estuvo en contacto con su equipo, con Fryxell y compañía. Y él cayó en este hospital psiquiátrico de Levi, en Kreuzlingen, un pueblo de Suiza, un hospital muy grande y que de mucha referencia en Europa y que todo el mundo compara siempre con la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Ese hospital tan triste, ¿no? Y cayó en manos de este señor, de Ludwig Biesberger, que era un psiquiatra lo de psiquiatra existencial no me lo invento, él se definía así como psiquiatra existencial. Y él era partidario de lo que él llamaba terapias dulces. No es que estuviera en contra de los métodos invasivos, ¿no? Pero decía que se podían evitar mejor. Y decía que la gente podía curarse con la conversación y apostó porque Warburg se curara mediante la conversación. Él había sido discípulo de Jung, mantuvo durante mucho tiempo una correspondencia con Freud. En esta correspondencia habla de mi paciente profesor enfermo, que es Warburg. Qué curioso, o sea que hay una relación, ¿no? De dos personas que más o menos están pensando lo mismo. La historia clínica de Warburg está publicada. Las reflexiones del psiquiatra, un libro que se llama La curación infinita. Está publicada y es muy interesante, ¿no? Porque él no dejó de trabajar. Bueno, y un día Warburg le dijo a su psiquiatra, le puso un pequeño reto. Dijo, ¿usted cree que...? Dijo, si yo fuera capaz... Ese hospital estaba lleno de intelectuales. Por ejemplo, allí estuvo Ludwig Kirchner, el pintor expresionista alemán, que además hizo un retrato relativamente famoso a Bismarck, y le dijo, si yo fuera capaz de dar una conferencia y que mis compañeros pacientes enfermos la oyeran hasta el final, ¿usted consideraría que estaba curado? Y Bismarck le dijo que sí. Vale, si usted da la conferencia, pues yo le doy el alta. Y
Barbour utilizó el tema de su experiencia 28 años antes en Estados Unidos, de su convivencia con los indios pueblo. Podría haberse planteado una conferencia sobre Leonardo, ¿no? O sobre Rembrandt, que son cosas muy interesantes, ¿no? Pero él, sin embargo, cogió esto, llamó a Fritz Sals, que era un poco su albacea intelectual, lo fue después, y que es un historiador muy enjundioso y muy importante, y le pidió las fotografías que había hecho. Él había traído objetos de su convivencia con los Hopi, con los indios pueblo, que había donado al Museo de Hamburgo, al Museo de Etnografía de Hamburgo. Y entonces le pidió las notas. Y bueno, las notas de Barbour, la conferencia de Barbour está en este libro, El ritual de la serpiente, es un libro muy posterior. Es curioso porque si abrís este libro, lo primero que vais a encontrar en el libro es una carta de Barbour a Fritz Sals diciéndole que de ninguna manera y bajo ningún concepto y por ninguna razón se puede publicar esta conferencia. Es interesante, ¿no? Entonces, es evidente que Sals no le hizo caso, pero él no estaba muy seguro de sí mismo. ¿Por qué utilizó este tema? Bueno, Raulf, que ha hecho un epílogo estupendo a esta conferencia, dice, él consideró la conferencia como un sistema de autocuración. O sea, esta conferencia le obligaba a pensar, a reflexionar sobre la bipolaridad y le obligaba a averiguar, seguramente más que otros temas, mejor que otros temas, esa necesidad de conectar las cosas desde lo causal, ¿no? desde las causas. Y bueno, pues él dio la conferencia donde cuenta de alguna forma su experiencia. La experiencia de Barbour como antropólogo es un absoluto desastre. Barbour fue un poco como el antropólogo inocente de Barley, ¿no? Ese libro tan absolutamente hilarante, ¿no? Y tan gracioso, seguro que conocéis. Él, pues, o sea, por ejemplo, fotografió a gente que no se quería dejar fotografiar, entró en contacto con un cura que tenía muy pocos escrúpulos y que evangelizaba a los indios y además les robaba objetos étnicos, ¿no? El propio Barbour seguramente robó alguna cosa, ¿no? Eso es lo que... Y bueno, pues además no se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, insisto, su visión antropológica, aunque sea una visión un poco... Aunque la práctica del trabajo de campo sea un poco chusca, resultó ser muy interesante para la historia del arte. Bueno, para empezar, la conferencia no se llamó El ritual de la serpiente, tuvo un título mucho más razonable, un poco más largo, Imágenes de la región de los indios pueblo de Norteamérica. Y esta es la pregunta de Barbour, ¿no? ¿En qué aspectos podemos reconocer las características esenciales de la humanidad primitiva y pagana? Un poco cómo reconstruir lo que quería no era tanto conocer la vida y las costumbres de los Hopi, de los indios pueblos, sino realmente qué papel tenía aquello, cómo podía a través de él construir la historia ancestral de la humanidad, con un sentido absolutamente romántico, ¿no? Se ha hablado mucho de esta foto, finalmente nos pagan por analizar imágenes y realmente aquí Barbour, en fin, solo le falta el revólver, ¿no? Para parecer un cowboy con ese sombrero y con ese pañuelo al cuello que lo aleja bastante de un intelectual hamburgués, ¿no? Y lo convierte en otra cosa. Y de hecho él a veces, por ejemplo, bueno, ahora lo cuento, él sabe que los indios pueblo hacen un ritual con las serpientes, ahora lo explicaré un poco, y lo primero que hace es pedir a un niño indio que le dibuje serpientes, y entonces se queda muy fascinado porque él sabe que el ritual de los serpientes sirve para atraer tormentas y para atraer agua. Entonces este niño le pinta estas serpientes con forma de rayo, o estos rayos con forma de serpiente, y a él le parece muy fascinante porque al final el símbolo es eso, ¿no? El símbolo sirve para conectar cosas que aparentemente no tienen nada que ver y que en principio no tienen nada que ver.
Y bueno, pues empieza a observar todo eso y a plantear todo eso, el rayo, la serpiente. Incluso encuentra este dibujo, alguien le hace este dibujo donde hay una serpiente, que es mitad serpiente, mitad pájaro, ¿no? Y descubre que esta india de Laguna lleva en una vasija el jeroglífico del pájaro y dice, escribe en su diario: cualquiera que haya leído a Fenimore Cooper, que ya sabéis es el novelista del Último Mohicano y que escribió sobre los indios, cualquiera que haya leído a Fenimore Cooper sabe el papel de los pájaros entre los indios, lo cual es muy poco riguroso realmente, ¿no? Seguro que hay otras fuentes más interesantes que eso, que dice uno, el pájaro, y además dice en la parte baja del recipiente, que casi no se ve en la foto, hay una serpiente, ¿no? Él descubre que por todas partes están en estos altares, ¿no? Están las serpientes rayo por todos los lugares, las fotos que él hace, las fotos que ve. El comentario de esta foto es muy divertido porque no se le pasa desapercibida a la escoba como evidencia de la creciente penetración de la cultura norteamericana. Sin embargo, cuando habla de los indios escolarizados, se le pasa por alto la indumentaria occidental de estos indios, ¿no? Además le pasa muy por alto, cosa que no ocurre con otros antropólogos, esa lucha que los indios estadounidenses tienen en ese momento para preservar su cultura, para preservar su identidad, ¿no? En un momento en que pues están totalmente acorralados y aislados no solo, desde luego, por el general Custer, ¿no? Pero también de otras formas, de otras maneras. Y bueno, ¿cómo es la danza de las serpientes que Barbour no pudo ver? Bueno, pues lo que hacen los Hopis cazan serpientes de cascabel vivas, las aclimatan durante un tiempo, las lavan pacientemente con agua. Este es la fase culminante de la danza, es que se meten las serpientes en la boca y luego colocan las serpientes en algo parecido a esto, en un recipiente parecido a esto, con este dibujo hecho cuidadosamente en arena. Cuando las serpientes entran ahí, el dibujo se deshace, ¿no? El dibujo se destroza. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el tema? Pues que las serpientes bajan al submundo, localizan el agua y ven de dónde puede venir el agua. Y a partir de ahí viene la tormenta. Esto a Barbour le pareció absolutamente fascinante, ¿no? Esta bajada al submundo le pareció totalmente fascinante, y le pareció fascinante también esa relación, ¿cómo decir?, polisémica, ¿no? entre las serpientes y los indios, ¿no? Y enseguida pues lo aplicó a su conocimiento. Aquí estas fotos no las hizo Barbour, son fotos de la época, pero que Barbour no hizo porque no pudo decir eso. También él cuenta el ritual de la serpiente sin haberlo visto, lo cual no deja de tener su interés, pero él, bueno, relaciona esto con la presencia de las serpientes en la cultura occidental. Por ejemplo, por cierto, el tema de las serpientes en la arena, la pintura de los indios sobre arena tuvo una gran influencia en la pintura americana de la posguerra. Probablemente Jackson Pollock inventó su dripping, eso de colocar el cuadro en el suelo y aplicar directamente la pintura desde el tubo, después de ver una exposición en el MoMA donde unos indios Sioux hacían una pintura sobre arena. Es interesante, es curioso. Bueno, quizás es un poco barburgiano este ejercicio mío, pero yo creo que merece la pena, que tiene sentido. Entonces él pensaba en estas ménades danzantes que tienen que ver con el culto orgiástico a Dionisos.
por supuesto, el Laoconte del que hemos hablado antes, ¿no? Donde los dioses hacen que las serpientes ataquen, al final las serpientes acaban con Laoconte y con sus hijos, ¿no? En este castigo absolutamente terrible. Pero también la serpiente es el símbolo de Asclepio, también la serpiente sirve para sanar, no sirve solo para matar, sino que sirve también para sanar. Y esa condición bipolar de las cosas a Warburg le pareció muy interesante, ¿no? Porque un poco confirmaba lo que él había visto en el clasicismo florentino y confirmaba lo que había leído en el origen de la tragedia de Nietzsche, que las cosas son muy polisémicas, ¿no? Tienen muchas puertas por las que entrar y por las que salir. Estos ejemplos aparecen en su conferencia. Giulio Romano, el vendedor del antídoto contra la mordedura de serpiente, en el Palacio Elte en Mantua, que es uno de la obra cumbre, la obra clave de Giulio Romano y una de las decoraciones manieristas más importantes de la Italia del Renacimiento. O, por ejemplo, la serpiente de bronce, ese intrigante pasaje bíblico de la serpiente de bronce, donde las serpientes matan a los judíos y la serpiente de bronce les salva, ¿no? Y además se trata un poco como una... se ve en esta lámina que se trata un poco un antecedente de la crucifixión, ¿no? Lo cual Warburg ya ve muy claramente que detrás de todas las imágenes hay una historia y que la clave es resolver esa historia, descubrir esa historia. En el fondo hay un texto muy bonito de Juan Antonio Ramírez sobre iconografía y iconología y dice que realmente aproximadamente el papel que tienen los sueños en el pensamiento de Freud, a partir de los sueños se llega a conocer quizá lo más profundo del individuo. Warburg piensa lo mismo de la imagen. A través de las imágenes podemos llegar a conocer lo más profundo de la humanidad. Y esta curiosa reflexión, no sé cómo, si tenemos que terminar o... Cuando tú quieras, todavía no hemos hecho. Vale. No, termino en un ratito, tampoco quiero abusar de vuestra paciencia. Pero bueno, quiero contar una cosa, 10 minutos más. Esta es así termina la conferencia de Warburg, ¿no? Con esta fotografía de este señor, al que Warburg llamó el tío Sam. El título es suyo y la fotografía también es suya. De hecho, las fotos son fotos muy malas, a veces pasadas de luz. Son fotos Kodak, de máquina Kodak, pues que esa es otra, ¿no? Que es el momento de la democratización de la fotografía, ¿no? El teléfono y el telégrafo, dice, destruyen el cosmos. El pensamiento mítico y simbólico, en su esfuerzo por espiritualizar la conexión entre el ser humano y el mundo circundante, hace del espacio una zona de contemplación o de pensamiento que la electricidad hace desaparecer mediante una conexión fugaz. Es decir, él ve un poco en esa afirmación muy nostálgica, ¿no? Si acaba nuestro mundo, viene un mundo moderno que nadie entiende, que es un poco lo que les ocurre a los modernos del siglo XIX, ¿no? Esos modernos a los que algunos han llamado antimodernos, como Baudelaire. Dice, bueno, al final la serpiente queda en el cable que conduce la electricidad y que conduce los datos del teléfono. Finalmente la humanidad ha conseguido controlar la electricidad, o sea, ya no solo llamar al rayo, sino apropiarse del rayo, ¿no? Y colocarlo en un cablecito, ¿no? Su conferencia finalmente terminó siendo un éxito y, claro, le dieron el alta y siguió con sus trabajos, ¿no? Trabajó mucho. Y al final hay un proyecto que lleva a cabo Warburg que no termina y que, bueno, los proyectos inacabados siempre son más fascinantes que los acabados, pues pasa lo mismo con el arte inacabado, que como uno no sabe cómo podría ser aquello, pues aquello resulta más atrayente y más fascinante. Esta es una foto de Warburg ya al final de su vida, está con Gertrude Bing,
que fue su otra albacea intelectual, que fue la que además intentó, la primera biografía de Barbour, intentó sistematizar sus apuntes, sus diarios y sus notas, y Fran Albert, un secretario, en el estudio que Barbour tenía en el Hotel Palace de Roma. Hay una cosa que no he dicho, pero que es importante para conocer a Barbour, además que tiene, bueno, no todo el mundo puede montar un estudio en el Hotel Palace de Roma, ¿no? O sea, eso no es fácil, ¿no? Seguramente, bueno, muchos de nosotros no podríamos, pero él intentó fugazmente entrar en la universidad, pero no pudo hacerlo, se le rechazó, y entonces él fue un tipo absolutamente libre, o sea, él hacía la historia del arte que quería, iba a todos los congresos, pero se montó su propia institución, una institución muy pujante, por otra parte, pero no tenía ningún débito con la universidad, quiero decir, ¿no? Los tres pilares de la historia del arte a finales del siglo XIX pues son el mercado de arte, el museo y la academia. La mayoría de los historiadores del arte trabajan, y hoy todavía ocurre, en uno de esos tres sitios o en los tres. Barbour no, Barbour simplemente publicaba, a veces ni siquiera publicaba porque no acababa, y se dedicaba a estudiar, a ampliar su biblioteca, a cartearse con Ernst Cassirer, etcétera, etcétera. Entonces, eso también posibilita su historia del arte como una historia del arte muy heterodoxa, que no tiene que ponerse a prueba en la academia, ¿no? Y esto también la convierte en algo interesante. Lo mismo ocurre con Benjamin. La obra de Benjamin también es una obra muy marginal. Lo que pasa es que Benjamin las pasó francamente. Benjamin nunca fue rico, todo lo contrario. O sea, Benjamin pasó hambre muchas veces en su vida y en fin, y el hombre lo pasó francamente mal. Bien, hay un diario romano del viaje de Anglia, además muy delicioso, de las conversaciones de Gertrude Wien y Aby Barbour por Roma. Se llama ese diario romano, no me acuerdo ahora de la editorial. Y el último proyecto de Barbour tiene que ver con ese panel que ven ustedes al fondo, lleno de reproducciones de obra de arte, y el proyecto lleva el nombre de Mnemosine, la diosa de la memoria, Mnemosine. Él trabaja en este proyecto desde 1924, y este proyecto es un intento de hacer una historia del arte icónico-verbal, donde realmente lo importante sean las imágenes, pero una historia del arte icónico-verbal que no sea cronológica, sino donde uno pueda comparar unas imágenes con otras, y esa comparación arrojará luz sobre las significaciones de las imágenes. Hay otro proyecto parecido, muy posterior, este es profético en ese sentido, que es el de André Malraux, el Museo Imaginario de Malraux. Malraux soñó con tener un museo donde estuvieran todas las obras de arte del mundo, no las obras de arte, pero fotografiadas, porque dijo, esto me puede servir para poner al lado una obra contemporánea, al lado una obra prehistórica, por ejemplo. Algo parecido a esto es lo que pretendía hacer Barbour, y algo parecido a esto es lo que hizo, por ejemplo, Picasso, ¿no? Cuando se va a ver el Museo del Hombre, descubre la escultura africana y dice algo parecido a lo de Barbour con la historia del arte, dice lo del clasicismo, me da un poco de asco, yo prefiero esto, ¿no? Y entonces él tiene una visión artística en la cabeza donde junto a la escultura africana está Goya y junto a Goya está Velázquez. Y esto es un poco lo que Barbour pretendía hacer y pretendía plantear. Este es él no llegó más allá de escribir una introducción y reunir 2.000 imágenes que se podían cambiar, que se podían transformar, que se podían relacionar, y esto quizá es lo más significativo de la introducción, donde, como veréis, se vuelve un poco a esa idea de la civilización y la barbarie, ¿no? El proceso de desdemonización del acervo común de impresiones fóbicamente marcadas
que recoge en un lenguaje gestual la escala entera de los estremecimientos humanos, desde la inquietud y el desamparo hasta el más horrible canibalismo. Se está diciendo, somos todo eso, somos también el pozo de canibalismo, ¿no? Confiere a la dinámica humana incluso en los actos situados entre los dos polos extremos del orgiasmo, como luchar, caminar, correr, danzar o manejar objetos. Aquel margen de vivencias inquietantes que el hombre culto del Renacimiento, criado en la disciplina escolástica medieval, veía como un territorio prohibido que solo los descreídos de ánimo desembarazado podían atravesar. El Atlas Mnemosyne se propone ilustrar por sus imágenes este proceso, que podría verse como un intento de reanimar valores expresivos predefinidos en la representación de la vida en movimiento. En principio, su idea, su visión era, porque el primer Barbour lo que le importaba era cómo se han representado las pasiones humanas en el arte. O sea, ¿por qué, por ejemplo, unas veces las pasiones humanas se representan con una desesperación absoluta y otras con contención, como es el caso del Laoconte? Y en los dos casos son muy eficaces, muy efectivas. Pero luego fue un poco más allá, ¿no? Fue bastante más allá. Y en este es un proyecto inacabado que es como una especie de libro sin encuadernar, que se podría colocar de muchos modos, que se podría colocar de maneras diferentes, de formas diferentes, y con el que se podrían contar historias muy distintas, historias muy diferentes y sobre todo en muy diferentes épocas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este panel a modo de introducción, pues aquí aparece, me temo que no se ven los créditos. Arriba hay una representación del firmamento que expresa lo cósmico, que expresa la preocupación por la astronomía como una constante a lo largo de la historia del arte occidental y de la cultura occidental. En la segunda lámina hay un mapa, como veis, es un mapa de Europa, donde se habla un poco del sistema de las imágenes, ¿no? De cómo viajan las imágenes, porque tenía razón Barbour, o sea, lo más importante en la historia del arte son los intercambios, el qué lee uno y cómo lo lee, eso es absolutamente fundamental. Y lo tercero es el árbol genealógico de los Medici y de los Tornabuoni, es decir, cómo las imágenes se transmiten a través de la memoria, porque así, plantea Barbour, también se transmiten las imágenes. Entonces, Mnemosyne quiere ser un atlas visual donde encontramos elementos muy diferentes, imágenes de épocas muy diferentes y de lugares muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues en esta plancha, en este panel, tengo aquí el detalle. Barbour, le gustaba decir a Barbour que Dios anida en el detalle. La frase no es suya, es de Flaubert, pero él se la aplicó. Un pequeño detalle es que en este grabado de Marcantonio Raimondi, que copia una pintura de Rafael, una pintura de Rafael desaparecida, en esta parte de aquí se recoge una escena de un sarcófago romano. Pero esta escena del sarcófago romano reaparece de nuevo en el almuerzo sobre la hierba de Manet, donde el planteamiento es el mismo y la composición es la misma. Así es como Barbour pensaba que las imágenes dialogaban, y a veces, bueno, en este caso concreto, este panel se refiere a la frecuencia con la que no sé si se ve mal, pero bueno, esto de aquí es un cuadro de Ghirlandaio, una reproducción de un cuadro de Ghirlandaio del nacimiento de San Juan. Y aquí podéis ver que la composición es muy estática, salvo por esta figura, que es una criada que lleva una bandeja en la cabeza y que se va moviendo de manera dinámica. Y bueno, a Barbour esto le recuerda, por ejemplo, pues los bailes de Isadora Duncan, que fue todo un acontecimiento en su momento, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué pinta esta figura? Un poco de nuevo como lo que ocurría con el templo malatestiano en Rimini. ¿Qué pinta esta figura tan dinámica en esta visión tan estática? Bueno, no tengo tiempo para contar un poco
la investigación que llevó a cabo, donde además hubo una correspondencia con un amigo y al final pues él, bueno, lo voy a contar muy rápidamente, ¿no? Él decía que aquello simbolizaba la rebelión de Ghirlandaio contra la ortodoxia de Savonarola, ¿no? que acabó con las libertades en Florencia, ¿no? Y que debió ser absolutamente terrible y que sumió a Botticelli en una crisis religiosa que hizo que lo que pintara Botticelli era peor, lo que pintaba después. Bueno, en fin, la idea es una historia icónico-verbal donde el protagonismo es de las imágenes y donde uno puede encontrar, pues, como aquí, ¿no? Por ejemplo, esta reproducción de la matanza de Kiev de Delacroix y esta golfista moderna, ¿no? Supermoderna, ¿no? En los años 20, en los años 1924. Así que, bueno, esto es un poco lo que quiere ser Mnemosyne. Bueno, no me voy a alargar mucho más, pero sí que quería insistir en que, de alguna forma, las aportaciones de Warburg quisieron convertir la historia del arte en algo al margen del catálogo, en algo al margen de la clasificación y en un relato cuyo elemento central era la imagen que podía dialogar en muchos tiempos y de muchas formas y de muchas maneras. Una ciencia de la cultura, decía Warburg, una ciencia de la cultura centrada en las imágenes. Yo creo que sin la mirada antropológica de Warburg, esta disciplina que tenemos hoy y que defendemos hoy habría sido mucho peor. Pues esto es todo, muchas gracias.